Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 18 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Elena. Nació en Bitinia, de familia plebeya. Su hijo Constantino le dará después el título de Augusta. Por orden del emperador Diocleciano, fue repudiada por el marido, el tribuno militar Constancio Cloro. En efecto, la ley romana no reconocía el matrimonio entre un patricio y una plebeya. Por tanto, Helena era considerada simplemente como una concubina, y cuando Constancio Cloro tuvo el título de Augusto con el colega Galerio, se vio obligado a deshacerse de ella, pero mantuvo consigo al hijo Constantino, que había nacido de su unión en el año 285. Cuando murió el padre de Constantino, este fue aclamado Augusto en el 306 en York por las legiones británicas, y entonces Helena pudo regresar al lado de su hijo, con el merecidísimo título de nobilísima femina, para después tener el más alto honor al que podía aspirar una mujer, el de Augusta. Cuando el hijo, derrotando a Macencio en las puertas de Roma, llegó a ser totius orbis imperator, esto es, señor absoluto, fue el comienzo de una pacífica obra de reconstrucción que incluyó la paz con el cristianismo. En efecto, por sus relaciones con el cristianismo, él le imprimió a su monarquía un contenido espiritual, pues le atribuía su victoria a la protección de Cristo. No sabemos cuánta participación tuvo Helena en esta conversión de consecuencias tan maravillosas, aunque el historiador Eusebio, autor de una vida de Constantino, sostiene que fue el emperador quien llevó a la madre a la fe. Muchos consideran que fue Helena quien convirtió al hijo, pero una conversión bastante fría, porque él recibió el bautismo solamente a la hora de la muerte, en el año 337. Por el contrario, Helena demostró un fervor religioso, que se tradujo en grandes obras de beneficencia y en las célebres basílicas de los lugares santos, de los que fue intrépida exploradora. A pesar de su avanzada edad, había ido a Palestina para seguir las excavaciones en Jerusalén, que había comenzado el obispo San Macario. Así fue como encontró la tumba de Cristo excavada en la roca, y cerca la cruz del Señor y las de los dos ladrones. La invención, es decir, el hallazgo de la cruz, que tuvo lugar en el 326, ante los ojos de la piadosísima madre del emperador, causó una gran emoción en toda la cristiandad. Animada por este primer éxito, Helena buscó y encontró la gruta del nacimiento de Belén y el lugar en el Monte de los Olivos, en donde Jesús estuvo con sus discípulos poco antes de subir al cielo. A estos descubrimientos siguió la construcción de otras tantas basílicas, una de las cuales sobre el Monte de los Olivos llevó después el nombre de Helena. Pidamos pues la intercesión de Santa Elena. Y para hoy, martes 18 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión de hoy nos lleva a pensar en el tema de la riqueza, que Jesús aborda justamente con aquel joven que se acerca. Así es,
un joven, un rico, que habla a Jesús preguntándole por el reino. Y evidentemente el texto de hoy no nos habla de ese joven, sino los versículos anteriores. Y después de entablar esa conversación con el joven, y cuando aquel joven rico, después de saber que Jesús le dice, vende todo y dale el dinero a los pobres y tendrás un lugar en el cielo, se va entristecido. Y entonces viene el texto que hoy estamos escuchando. Les dice Jesús a sus apóstoles, les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Y luego se los repite, ¿sí? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Ya hemos hablado en otras ocasiones que una aguja evidentemente no es aquella que nos sirve para bordar, para tejer, ¿sí? Para zurcir la ropa. Una aguja era precisamente la puerta pequeña por donde ingresaba la gente en aquellas murallas tan grandes que circulaban una ciudad, en este caso la ciudad santa, y pues apenas cabía una persona, no digamos un camello. No es fácil que pase un camello por esa aguja, por esa puerta, que un rico entre en el reino, dice Jesús haciendo la comparación. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por entrar en el reino, nos está diciendo Jesús. Y claro, las riquezas en el tiempo de Jesús, para los apóstoles y para la tradición judía, eran tomadas como un signo de bendición de Dios, de tal manera que aquella persona que tuviera dinero, que tuviera sus centavos, sus fichas, ¿verdad? Como decimos aquí en el Buen Chapín, eran personas bendecidas. Eran personas que traían consigo ya el favor de Dios. Eran personas que realmente eran admiradas. ¿Por qué? Porque decían, es rico, Dios está con él. Pero Jesús dice, eso no necesariamente es así. Y por eso se cuestionan los discípulos. Cuando los discípulos escuchan hablar con este lenguaje a Jesús, no lo entienden. Y por eso dice el texto, se quedan asombrados. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Si para nosotros un rico es aquel que está más cerca de Dios, que goza del favor de Dios. Sí, Jesús no pone en primer lugar la riqueza, pone el corazón. Y a esto vamos. Qué importante es no poner nuestros corazones en las riquezas de este mundo, en los bienes materiales, en el dinero, en el trabajo, en los vehículos, en los celulares, en las redes sociales y en todo aquello que le pueda dar a nuestras vidas, entre comillas, algo efímero o una alegría pasajera. Más bien nuestro corazón hay que ponerlo en las riquezas del reino. Y es lo que quiere Jesús que vean sus apóstoles. Poner su corazón, poner su mirada en los bienes del reino. Por eso qué importante servirle a Dios. Si tú eres un servidor del Señor, dale gracias a Dios porque estás poniendo tus riquezas, tu corazón en las riquezas del reino. Si tú eres una persona que hace obras sociales u obras de caridad, dale gracias a Dios, estás poniendo tu corazón y tu mirada en los bienes del reino. Así es, si tú eres una persona que ayuda a los demás, que trata de perdonar a su prójimo, estás también poniendo tu mirada en los bienes del reino. Y por eso Jesús dice, cuando le preguntan, todo es para los hombres, esto es imposible, mas para Dios todo es posible, ¿sí? Y termina el texto en donde Pedro toma la palabra y pregunta, Señor, entonces, ¿qué le va a tocar a aquellos que te hemos seguido y le hemos dejado todo? Y aquí viene la respuesta, porque al igual que Pedro y los apóstoles que siguen a Jesús, tú que eres un servidor en tu parroquia, movimiento, comunidad, pastoral, ¿sí? A ti también Jesús te está hablando. ¿Y qué es lo que dice Jesús? O si tú eres una persona de fe que va los domingos a la Eucaristía, que trata de vivir su cristianismo radical como Dios manda, Jesús nos dice, aquel que lo haya dejado todo, ¿sí? Por seguirme a mí, aquel que haya dejado sus seguridades por tratar de construir el reino, recibirá el 100 por 1 en casa, hermanos, hermanas, padre, esposa, hijos o propiedades. 100 veces, dice, en esta vida, y va a heredar la vida eterna. Así que no tengamos miedo. Dios nos provee. Qué lindo es ver la vida de los santos a través de los cuales el Señor se manifiesta, porque lo dejan todo. Por ejemplo, un San Francisco de Asís que lo deja materialmente todo, pero nunca le va a faltar nada, porque su todo es Dios. Y Dios le concede todo lo necesario para vivir. Y así es Dios
con su infinita misericordia y con su gran fidelidad. Aprendamos a confiar en Él y en su divina providencia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.